Mi hijo es líder social. Mi hijo es empleado. Mi hijo es desmovilizado. Mi hijo es soldado. Mi hija es activista. Y el mío líder político. Mi hija es enfermera. Mis hijos defienden el paro. Mi hijo pertenece al SMAT. Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a su noticiero Panorama Capital. Les damos la bienvenida a una nueva emisión y hoy le tenemos preparado a toda la audiencia diferentes informes especiales, comenzando con política y economía, en donde luego de un mes de movilizaciones, múltiples sectores y ciudadanos siguen en las calles en busca de reformas económicas y sociales. Piden ser escuchados por parte del gobierno nacional. Adelante, Laura Carpintero con el informe. Claro que sí, Anderson. Muy buenas tardes, televidentes. Después de un mes de protestas, las personas siguen marchando, reclamando mejores garantías a nivel educativo, económico y en el sistema de salud. Piden ser escuchados por parte del gobierno nacional. Aquí el informe especial. El pasado 28 de abril, los colombianos protestan en contra de la desigualdad social que sufre el país. Mejor salud, educación y una economía más equitativa son algunos de los reclamos de los marchantes. El abandono del Estado, la negligencia de la clase política y la indiferencia del Ejecutivo son los gritos que retumban en las arengas como reflejo de la inconformidad nacional. El pliego de peticiones es amplio. Los manifestantes exigen vacunación masiva, renta básica universal, el desmonte del SMAT y una reforma a la policía, entre otras propuestas. En continuación con el paro, todavía se encuentra la solicitud de que se caiga la reforma laboral y la reforma de pensiones. También, pues, otra petición es que se haga una reestructuración frente a cómo ejerce la policía, pues sus accionarios han sido muy violentos, entonces se exige esto, se exige que las marchas sean pacíficamente, que no seamos agredidos por el SMAT ni por la policía. Entre otras está pues también que necesitamos mejores oportunidades laborales para los jóvenes. Hasta el momento se registra 89 desaparecidos y 52 fallecimientos por abuso policial. Frente a los acuerdos que se están llegando, el descontento en las calles básicamente es porque no hemos llegado a unos acuerdos. Por más que se haya tumbado la reforma a la salud y la reforma tributaria, hay muchos puntos claves que faltan por resolver. Desde parte del gobierno lo que están haciendo es dar largas a estos asuntos, haciendo reuniones bastante largas en las cuales no se está llegando a acuerdos. Sigue el descontento porque siguen habiendo desaparecidos, siguen matándonos, nos siguen irrespetando. Entonces el descontento en las calles está frente a que nada ha cambiado de todas formas, totalmente. Todavía la gente y nosotros seguimos en la lucha, necesitamos todavía mucho camino por recorrer y pues necesitamos que esto se respete. Nos contactamos con Alejandro Michels, quien es coordinador de la mesa LGBTI, abogado y defensor de derechos humanos. Hablamos sobre los motivos que desencadenaron el estallido social y la negativa del gobierno en recibir una misión de verificación en medio de las protestas. Muchísimas gracias, un cordial saludo, gracias por esta invitación. Realmente, y tras completar casi un mes de paro nacional, parece que las cosas no tuvieran salida, y es que el gobierno nacional no dé la anuencia para que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite el país y además levante los informes pertinentes para el tema de violación de derechos humanos. Recordemos que el sistema interamericano de derechos humanos está con dos vías, una que es la Comisión y otra que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una reforma en donde no puede estar la policía en el Ministerio de Defensa, que quiere un Ministerio de Seguridad. Si usted conecta todo este tema del descontento que viene del año 2019 y le pone un ingrediente explosivo que se llama COVID-19,
pues en donde el DANE nos registra unas cifras actualmente de 22 millones de personas pobres y 7 millones de personas en extrema pobreza, pues realmente la bomba social que usted tenía es absolutamente gigante. Y cuando usted es un Estado que legitima a la violencia, cuando esto es un Estado que no le apostó al tema de la paz, cuando no hay inversión social, pues ese ingrediente se mezcló y ya no hay COVID que valga, no hay miedo que valga. Y el mensaje es que hay que continuar movilizándose de forma pacífica, altruista, con conciencia y sobre todo con la defensa que nos debe propender, que es las nuevas generaciones que deben estar en el poder. Fidel Poveda, edil de la localidad de Engativá, habló con nosotros acerca de la falta de representatividad, la importancia de votar y la inconformidad generada por el incremento de impuestos para la clase media, mientras altos funcionarios del Estado sostienen millonarios salarios. Los salarios de los congresistas son excesivos, sin duda, ofenden la moralidad pública, ofenden al ciudadano trabajador que debe esforzarse muchísimo para obtener ingresos dignos. En su momento, la clase terrateniente, en la actualidad, el poder financiero que está imbuido de todas las demás ramas de la economía, incluida la economía ilegal. La gente dice, ¿para qué voy a votar si mis decisiones no van a incidir absolutamente en nada? Con ello, lo único que hacen es coadyuvar al negocio electoral, es decir, la inversión, entre comillas, que los corruptos hacen para comprar los votos se reduce, pero debe ser también modificado el régimen pensional impuesto desde la Ley 100. De ninguna manera se les debe dar gabelas al poder financiero, al sector financiero, para que se apropie de esos recursos que son públicos. Bueno, hemos visto que hay una sistematicidad dentro de las personas que están siendo detenidas, siempre son jóvenes que rondan los 20 años. Estas personas están siendo objeto de malos tratos, no solamente al momento de su captura, sino cuando son llevados a las URI, detenidas aún sin tener nada que ver con los desmanes, pues terminen siendo sometidos a presión física y emocional. Medios alternativos pues hacen un mejor cubrimiento de lo que realmente está sucediendo en los puntos de manifestación. Por todas estas razones, personas como Luis Eduardo Montaña, fundador del Teatro de Garaje de Chapinero, nos invita a unirnos y a actuar en nuestra sociedad de forma útil y activa. Todas las personas que dictamos clase, las personas que litigamos, las personas que hacemos comunicación, que generamos todo tipo de trabajos, ¿de qué manera podemos oponernos a esto? Lo más importante de todo es cuestionarse siempre, desde cualquier profesión que usted ejerza, ¿cómo hago para no ser un idiota útil? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene mi trabajo en la sociedad? ¿Para qué trabajo? ¿Para quién trabajo? ¿Y para dónde va lo que desecho? ¿Y de dónde viene lo que consumo? Preguntas básicas para ser coherente, ¿no? Más allá de salir a marchar, que me parece también válido, importante. Lo que sí estoy seguro es que voy a hacer todo lo posible por mantener una actitud crítica y por no ser un idiota útil. Y nunca como artista permitir que nada ni nadie me convierta en un producto. Preguntándonos siempre, por cada trabajo que hacemos, cuál es el sentido de esto que hacemos, ¿sí? Y cómo no somos unos idiotas útiles de nadie, y cómo trabajamos para algo que tiene sentido y que genera un provecho en nosotros, nos nutre y también en la sociedad en la que pertenecemos. Aún con el retiro de la reforma tributaria, la renuncia del ministro de Hacienda y el anuncio del gobierno nacional de matrícula cero para estudiantes de universidades públicas, el paro se mantiene y no parece haber concertación entre el gobierno y la ciudadanía. Para Panorama Capital, informó Nelson González. De esta manera le damos cierre a nuestro informe especial. Adelante, Anderson. Muchas gracias, Laura. Y en materia de derechos humanos y educación, estudiantes, docentes y ciudadanos han hecho parte de las protestas que dieron lugar el pasado 28 de abril del presente año. Sin embargo, se han visto afectados por la represión de la fuerza pública y censura, agrediendo a la libertad de expresión e integridad de los sujetos marchantes. Andrea, cuéntanos cómo ha sido el desarrollo de los temas relacionados con el abuso de los derechos humanos. Así es, Anderson.
Les contamos que se cumple un mes de protestas en el país colombiano, donde la mayoría de personas que se manifiestan son jóvenes estudiantes que resisten y buscan generar un cambio. Estos grupos hoy marchan por la educación, porque no hay garantías y por una identidad en la población. Sin embargo, lo único que se evidencia es el abuso policial, donde hay secuestros, asesinatos y desapariciones. No hay solución ante todo esto. Los dejo con el siguiente informe especial para Panorama Capital, Andrea Lizarazo. Andrea, según el noticiero France 24, en su artículo Colombia Fiscalía reporta 129 desaparecidos tras un mes de protestas, informa que hasta el momento la suma de desaparecidos difundidas por ONGs y la Defensoría del Pueblo era un aproximado de 500. Sin embargo, el pasado 8 de mayo, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el país, junto a otras 26 entidades defensoras de derechos humanos, notificaron ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General que 471 personas habían desaparecido durante las manifestaciones. Asimismo, la Fiscalía reportó que desde el día que comenzaron las protestas, el pasado 28 de abril, han recibido reportes de 43 personas fallecidas, cifra que coincide con la de la ONG local Temblores. Por otro lado, en estos días de manifestaciones se han registrado 3.214 concentraciones, 1.500 marchas y 360 movilizaciones, las cuales gran parte han sido formadas por diferentes universidades como la Universidad EAN, Rosario, Los Andes, La Javeriana y La Sabana, entre otras. Como se ha dicho, los jóvenes han tenido un papel fundamental en estos espacios de protesta, por ser quienes han estado al frente a través del arte, la pintura, cantando arengas, bailando y haciendo marchas pacíficamente. De igual manera, se han unido a ellos docentes de estas y otras universidades que ya hemos mencionado. Sí, los profesores también son partícipes de estas marchas, debido a que protestan para exigir a la no alternancia educativa, la matrícula cero en las universidades públicas, porque no hay recursos para la educación y en el último año todo ha sido de forma virtual, en lo cual muchos estudiantes no pueden acceder por diferentes razones. Garantías en temas de bioseguridad para retornar con seguridad, la priorización de vacunación para docentes. Hablamos con uno de los miembros que hace parte de Sintra Uniminuto para que nos comentara más sobre sus razones y cómo han vivido el panorama del paro nacional. ¿Se puede considerar la censura como una forma de vulnerar los derechos de las personas? Por supuesto, es una vulneración de los derechos. Tenemos derecho a la información y derecho a la comunicación. Es decir, grabar un procedimiento policial no es ningún delito ni ninguna irregularidad. Es más, la recomendación siempre ha sido esa, que la gente grabe los procedimientos policiales y que los policías no deben obstruir este registro de las actividades que ellos desarrollan, ¿sí? Pues porque además si está en el marco de los procedimientos y del seguimiento a la ley, pues digamos que no habría ningún tipo de problema en ese sentido. Sin embargo, como la constante durante estas movilizaciones ha sido justamente un desconocimiento de los protocolos y de los derechos humanos en general por parte de la fuerza pública, o sea, que funciona ya como una política de la policía. Entonces seguramente por eso les incomoda tanto que la gente los grabe, pero la gente está, los manifestantes y los ciudadanos del común están en su libre derecho de hacer videos y registros de lo que está pasando. Lastimosamente, a consecuencia de estas actividades de gremios, resaltando en este caso a los docentes y a los jóvenes, han sufrido algunos directamente la violación de los derechos humanos en el paro, hablando de la virtualidad y la vulneración de los derechos humanos en los estudiantes. Hoy nos acompaña la estudiante María Camila Guerrero de la Universidad Rosario, quien en medio de sus clases virtuales denunció ser silenciada por tener una foto que apoyaba la movilización. ¿Qué sucedió? Ese día entró yo a clase un poco tarde por temas de conexión, porque digamos que para mí ha sido un reto el poder estar en la virtualidad este semestre, entonces entro un poco tarde con mi imagen que dice que es difícil estudiar mientras matan a mi pueblo.
Digamos que cuando sucede eso, el docente en cuestión pues se molesta bastante. Creo que yo en las redes sociales me encargué de que no se saliera de contexto como que la situación, sino que publicar en su totalidad lo que sucedió en el momento en que empiezan las agresiones verbales, un poco retantes también al decirme que tengo que quitar esta imagen, que tengo que retirarme de su clase. Digamos que vienen muchos sentimientos de indignación, inconformidad, y pues al final yo decido salirme de la clase porque sé que él no va a cambiar su postura y yo tampoco estaba dispuesta. Le voy a pedir un favor, María Camila, retíreme ese mensaje porque yo estoy dictando clase y no quiero meterle otros temas, no quiero meterle sesgos de ninguna clase. Y si lo que quiere es mostrarme eso, me hace el favor, lo retire inmediatamente. Estamos en clase, esto es serio. Y mientras yo esté dictando clase no quiero sesgos de nada. Así es que retíreme eso. Claramente yo intenté ser muy serena, intenté dar espacio al diálogo, a que en ese instante se llegara a discutir, porque precisamente ese era el fin de la imagen. Del mismo modo, tuvimos acercamiento con estudiantes jóvenes que han tenido participación directa y activa en las manifestaciones del último mes. ¿Cómo han vivido las marchas? Si han habido organismos que han perpetuado sus manifestaciones pacíficas, si los han estigmatizado, qué otras razones han tenido para salir a las calles, pero sobre todo si han vivido o conocido sujetos que han sido violentados, que se les haya negado o vulnerado algún derecho. Esto es lo que nos comenta un estudiante sobre el panorama. El ambiente de la protesta para alguien que nunca ha estado, yo sé que puede ser quizá un poco hasta asustador o dramático, porque sienten que todo es violencia o que adentro en cualquier momento va a estallar algo. Y la verdad es que no es así. Los ambientes a los cuales nosotros hemos acudido han sido muy, muy tranquilos. Siempre hay música, siempre hay gente feliz haciendo alguna demostración artística, ya sea con títeres, ya sea con pinturas, bailes, teatro. Todo ha sido muy tranquilo, todo ha sido muy calmado. Digamos que ya es cuando se aproximan las horas de la noche, en donde el ambiente se empieza a tornar un poco más denso y más pesado, debido a que la fuerza pública empieza a ingresar en su mayoría a las marchas. Entonces, cuando uno ve en la tarde hay pocos policías y ya en la noche empieza a llegar más, que la tanqueta del SMAT, que uno que otro agente, entonces eso hace que sí o sí se altere un poco la situación. Asimismo, entrevistamos a don Luis, un adulto mayor, quien nos contará su posición y opinión frente a las protestas que se han venido dando ya desde hace un mes. Cuéntenos, ¿usted por qué no marcha y si está de acuerdo o no con las manifestaciones de miles de estudiantes en diferentes puntos de Bogotá? La gran mayoría de adultos pues no tenemos el tiempo más bien para salir a marchar. Estamos trabajando, estamos en nuestras obligaciones y pues no, es el tiempo, más que todo cuestión de tiempo. Algunas personas ya a mi edad se cuidan de estar saliendo tan tarde de la noche a exponernos. No queremos tener un descuido que nos vaya a perjudicar más adelante. De pronto no tenemos el mismo vigor que tienen todavía los jóvenes de 18 o 20 años que salen a marchar y salen a protestar. Que si apoyo o no apoyo a los jóvenes, claro que sí, yo apoyo a los jóvenes porque yo también tengo hijos jóvenes y en el futuro tendré también nietos. ¿Cuál va a ser el futuro de nuestro país para ellos? Este es el panorama de nuestro país: violaciones a derechos humanos hacia la población colombiana, hacia participantes jóvenes, estudiantes, trabajadores de diferentes sectores que buscan un mejor futuro para sus familias y para su patria. Para Panorama Capital informó Alejandra Barragán, Mateo Rojas, Andrea Lizarazo y quien les habla, Anderson Antonio. En materia de orden público y movilidad, debido a las manifestaciones producidas a nivel nacional, se han presentado daños a los sistemas de transporte públicos en las principales ciudades del país. Laura Galvis con el informe. Muy buenas tardes, Anderson, televidentes. Así como usted lo acaba de decir, una de las afectaciones más notables de las manifestaciones en el presente marco del paro nacional han sido los daños ocasionados por ciudadanos a los diferentes sistemas de transporte público masivos. Entre las ciudades que más se han visto afectadas son Bogotá, con el sistema de transporte integrado Transmilenio, Medellín, con el sistema de transporte MetroPlus, y Cali, con el sistema de transporte Mío. Aquí,
el informe especial. Entre las ciudades más afectadas en el paro nacional es Cali, la cual llegó a presentar 41 estaciones del Mío vandalizadas y 46 buses se vieron afectados. Lo primero que queremos plantear es que el sistema Mío de la ciudad de Cali pues ha sido fuertemente afectado. Básicamente tenemos una afectación casi del 90% en las diferentes estaciones. Tuvimos vandalizadas. Tenemos en total 55 estaciones y 5 terminales, y de las cuales tenemos afectadas cerca de 41. Hemos venido avanzando nosotros en la recuperación y en aras de ir normalizando nuestro servicio. Tuvimos 9 estaciones incineradas, totalmente quemadas, 3 terminales quemadas, nos quemaron 16 buses, y además nos fueron vandalizados cerca de 47 buses. ¿Cuántas estaciones se vieron afectadas en las manifestaciones y cuáles? En total tenemos 54 estaciones en este momento que se encuentran sin operación. Esto debido a pues, las vandalizaciones que se tuvieron durante estos primeros días de las protestas. Son daños mayores que han sufrido estas estaciones por cuanto se tienen los equipos de recaudo, algunos sistemas eléctricos, las puertas, los vidrios y otras partes de las estaciones vandalizadas, lo que hace imposible poder operarlas. De igual forma, tenemos cerca de 120 estaciones que fueron de alguna forma vandalizadas también, ya sea con algunas otras situaciones mayores o menores, pero que podemos operar en el sistema. Es decir, en total son 120, de las cuales 54 están totalmente cerradas. De esas 120, señor Felipe, en cifras, ¿cuántas pérdidas ha tenido el sistema de Transmilenio por ese cierre? En total, entre las estaciones que tenemos cerradas, los buses y demás afectaciones que hemos tenido, son cerca de 18.800 millones de pesos hasta el momento en pues los costos asociados a la reparación a estas estaciones. Asimismo, asegura Felipe Ramírez que junto a la Secretaría de Hacienda se recurrirán a los contratos, aseguradoras e impuestos de los bogotanos para la financiación de la recuperación a realizar. Medidas de prevención, pues hemos tomado muchas. Siempre antes de los paros, nosotros tomamos medidas de preventivas. Cambiamos la oferta de servicio y diseñamos una estrategia que nos permita accionar rápidamente ante cualquier situación. Nosotros hemos solicitado el acompañamiento de la policía, del ejército, pero también hemos planteado que se requiere la prestación del servicio, la cual ha sido muy difícil porque, te digo, siguen los bloqueos, inclusive los patios de algunos operadores como Unimetro y como ETM siguen bloqueados hasta el momento, y estamos pues en esa posición de ir aperturando rápidamente. Asimismo, asegura Felipe Ramírez que junto a la Secretaría de Hacienda se recurrirán a los contratos, aseguradoras e impuestos de los bogotanos para la financiación de la recuperación a realizar. En relación a lo anterior, ¿cuánto tiempo se estimaría para lograr estos arreglos? Dependiendo de las estaciones, hay algunas que tienen los daños no mayores. De hecho, ya estamos trabajando y esperamos ponerlo en funcionamiento algunas muy pronto. Pero hay algunas estaciones que se van a poder tomar hasta 6 meses para lograr su recuperación total. Ante esto, ¿por qué los ciudadanos realizan esta acción? Bueno, pues yo lo consideraría desde 3 puntos. El primero está desde la falsa idea de que al momento de dañar estos lugares estamos generando pérdidas para los empresarios, ¿sí? Pero en realidad todo esto ya está pensado por ellos, y en el momento en el que se haga vandalismo sobre estos lugares, igual ellos tienen cómo pagarlo y cómo remodelarlo. Desde una segunda perspectiva, está el hecho de que tú detienes el transporte. Por lo tanto,
a la gran masa, a ese gran pueblo, lo detienes y haces que de cierta forma piensen en lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Aunque muchas veces la gente lo que piensa es un montón de vándalos y no le ven un trasfondo mucho más complejo. Y desde una tercera perspectiva sería desde la masificación de las personas, en donde también muchas veces uno se encuentra en medio de la marcha y alguien empieza a vandalizar un lugar y uno masificado buscando la aceptación de esas personas, también empiezas a vandalizar los lugares. El Metro de Medellín no brindó declaraciones, pero nos informó que se ha visto afectado en ciertas estaciones, como la línea A, el tranvía y la línea 1 y 2 en los buses. Las opiniones no se hacen esperar entre los residentes en las ciudades de Bogotá y Medellín. Quiero dejar claro que apoyo totalmente el paro nacional y que inclusive he tenido la oportunidad de ir a las concentraciones para poder ejercer mi derecho a la protesta. Ahora, hablando de los daños al sistema de Transmilenio, creo que hay dos puntos focales para mí. Uno de esos es que cuando estas estructuras se dañan, somos los mismos ciudadanos los que terminamos pagándolos a través de impuestos, cuando esta plata podría utilizarse para otros fines en otra situación. Sin embargo, no juzgo a quien lo hace, porque pues como se sabe, Transmilenio beneficia a más de 2 millones de personas al día en la ciudad, sí, y de cierta manera pues cumple con su función, pero tiene muchísimas irregularidades y es pésimo el servicio la mayoría del tiempo. Hay mucho sentido de pertenencia, digamos que con ese sistema de transporte, y es muy difícil que sea, digamos, de alguna forma intervenido dentro de los disturbios o dentro de las manifestaciones. Así que bueno, se puede notar tal vez la diferencia con los medios de transporte de otras ciudades en el marco del paro nacional. Pero definitivamente, vandalizándolo o golpeándolo, no vamos a poder dar los pasos contundentes hacia esa mejora. Entonces la invitación realmente allí es a que todos nos ayuden. Por eso el hashtag que creamos hace unos días de No pares la vida, lo que busca es precisamente entender que dentro del sistema se mueven las personas más vulnerables y además las más importantes en esta ciudad. Laura, concretamente, ¿cuáles son las afectaciones que ha dejado el paro y las movilizaciones a nivel nacional? Bueno, pues de las anteriores ciudades nombradas, Anderson, se han observado pérdidas financieras, como lo pudimos notar, pero también se han observado pues que han afectado la movilidad de los ciudadanos o usuarios de estos sistemas de transporte. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, el gerente general de Transmilenio asegura que alrededor de 500.000 ciudadanos se han visto afectados en la movilidad durante estos daños ocasionados por las manifestaciones. Para Panorama Capital informó Laura Galvez. Y ahora vamos con nuestra sección de cultura. Natalia, buenas tardes. Cuéntanos qué tienes en materia de cultura para hoy. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Claro que sí, Anderson. Con carteles, maquillaje, grafitis, música y sobre todo con mucha alegría, el Frente Transfeminista Maricón se tomó el Portal Suba, con una olla comunitaria y representaciones artísticas en modo de resistencia. Aquí el informe especial. Para Panorama Capital presenta Natalia Sepúlveda. Justo antes del primer día de paro se viralizó un video en el que 3 personajes femeninos bailaban de una forma particular en Transmilenio. Desde entonces, en Bogotá y otros sectores del país, este baile se ha hecho presente en las marchas. Su nombre es Vogue y se caracteriza por transgredir barreras heteronormativas y de clase social. Toma el nombre de la conocida revista, ya que en ella se exponen los mayores referentes de riqueza y belleza pertenecientes a un estilo de vida al que los pioneros de esta técnica no podían acceder. Es la versión popular del mundo de la moda y no se quedan atrás en nada, ya que también practican la pasarela bajo el nombre Vogue. Uno de los elementos más importantes para la cultura ballroom y el Vogue es la estética, tanto del maquillaje como el de la ropa.
que además rompe con la visión tradicional de lo que es femenino y lo masculino. Bueno, para mí lo femenino y lo masculino creo que realmente son solo categorías que la gente se quiere imponer. Creo que los cuerpos son libres, los géneros son libres, las identidades son libres y van mucho más allá de un estereotipo como lo femenino o lo masculino. La demonia Tamara, líder de la House of Yeguasas, nos cuenta lo que los motivó a realizar el plantón en sinónimo de protesta para exigir sus derechos como disidencias, y además nos habla del baile Vogue y del cuerpo como expresiones revolucionarias frente a otros colectivos sociales. Hoy estamos acá convocados en el portal de Suba, las disidencias de género, las disidencias sexuales. Quisimos hacer un plantón para descentralizar un poco las marchas y todo lo que está pasando con las movilizaciones. Aquí está reunido el Frente de Resistencia Transfeminista Maricón. Es un frente que nace justamente en este momento en que el país está en crisis, en que nos estamos manifestando, y porque como disidencias necesitamos también que se cumplan nuestros derechos, necesitamos políticas públicas, necesitamos salud. Hay un montón de peticiones sobre la mesa que también son importantes. Sentimos que está pasando un montón de cosas en todo el país y las disidencias, los artistas, los jóvenes estamos tomando voz y poder. Planteamos un sancocho comunitario, también una ball, unas competencias de ball, de voguing. El voguing siento que ha tomado como una importancia muy grande en todo este tiempo de las manifestaciones. Siento que ha sido el baile de la revolución, como el movimiento icónico del paro, de las manifestaciones de este año, y tiene que ver con muchas cosas. El voguing es un baile que nace de cuerpas disidentes, que nace de cuerpas que quieren ser revolucionarias. Hablamos con algunos de los integrantes del Frente FRT-FM acerca de lo que significa para ellos pertenecer a este movimiento y cómo sus cuerpos son un arma de revolución. Desde mi perspectiva, maricona, negra, ¿sí? Obviamente como todo es segregada, ¿sí? Apartada, de minoría siempre, ¿no? Es empezar precisamente a vernos y a expandirnos como ser individual a un colectivo. Siento que la postura política debe ser desde adentro, más que lo que nos llega, es desde adentro, desde repensarnos qué es lo que a mí me gusta. Como a mí me gusta, yo lo defiendo, ¿sí? Sin que entre a atropellar al otro. Pertenecer a la cultura Vogue significa resistir, significa comunidad, resistir junto a mis hermanos, y pararnos duro frente a un sistema que nos rechaza, que nos mata. Todas las trans, las maricas tenemos que estar unidas por una misma causa, que es la libertad, y que nuestra comunidad crezca, no arruinarnos entre nosotras y no destruirnos, sino construirnos nosotras mismas y así a la comunidad. Y es importante que todas en este 2021 estemos unidas, más por el paro, por las cosas que están pasando dentro del país. Y si tú te manifiestas con arte, transvistiéndote o algo, pues hazlo y sal a la calle, porque en realidad el que estemos todos unidos nos hace más fuertes. Por otro lado, hablamos con Matilde Guerrero, artista plástica, quien desde su perspectiva nos contará para qué están hechos los cuerpos. Lo que nos rige a nosotras y nuestros cuerpos es la alegría, la celebración. Nos celebramos femeninas, ¿no? Pues en ese sentido, nosotras comenzamos a decir, bueno, nuestros cuerpos no están hechos para matar. Si a mí me dan una pistola, o si a mí me pones a pelear a puños con un tombo, me acaba. ¿Sí me entiendes? A cualquiera, a una travesti mega fuerte también le puede pasar, o sea, porque uno no sabe pelear. Uno no está hecha para esa. Uno no, o sea, me pones una pistola en la mano y bueno, puede que yo dispare y tal, pero, ¿sabes? No es lo que yo quiero, yo una pistola, o sea, no la necesito. Yo sí te voy a decir o sea, pues va a partir de lo que me ha pasado para expresarte
Y nosotras decíamos, lo que tenemos, nuestros cuerpos están hechos para bailar, para gozar, para celebrar, y a ellos les duele eso. Entonces vamos a usar ese ejercicio de la danza para ser. Entonces nosotros nos imaginábamos como una especie de la primera línea de danza de las marchas. Pero, ¿qué opina el resto de la ciudadanía sobre la manera en que se manifiestan este tipo de colectivos? Veamos. Puedo decir que de alguna forma toda acción que se realiza para dejar en consecuencia como una enseñanza está bien vista, siempre y cuando no dañe, no perjudique a terceros, a las demás personas. Es una de las mejores formas de protestar y de que pues se den cuenta de que no estamos conformes con todo lo que está pasando y que de verdad queremos un cambio para este país. En la protesta creo que nos ponen mucho más cuidado y es cultura cuando los chicos salen a bailar y muestran sus actitudes que tienen frente al baile. Para Panorama Capital informó Alexandra Sepúlveda. Y aquí finaliza una emisión más de Panorama Capital. Agradecemos a toda nuestra audiencia por seguir en sintonía y preferirnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter y Facebook como noticiero Panorama Capital. Hasta una nueva próxima emisión. Mi hijo es líder social. Mi hijo es empleado. Mi hijo es desmovilizado. Y mis hijos son estudiantes. Mi hija fue a la marcha. Mi hijo es soldado. Mi hija es de derecha. Mi hijo es de izquierda. Y mi hija es de las que protesta. Mi hijo es conductor. Mi hija es activista. Y el mío líder político. Mi hijo es de ideas pro gobierno. Mi hijo hace parte de la oposición. Mi hija es periodista. Mi hijo es campesino. Mi hija es enfermera. Mis hijos defienden el paro. Y mi hijo dice que eso es perdedera de tiempo. Mi hija es manifestante en las marchas. Mi hijo pertenece al SMAT. Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.